Welcome students, bienvenido a una nueva sesión de literatura. El día de hoy vamos a hablar de la obra literaria Ollantay. Continuando con nuestras sesiones, soy su teacher Moisés y acompáñenme en esta nueva sesión. A ver, comenzamos. A ver, las clases anteriores hemos explicado básicamente sobre la literatura quechua, o sea, la literatura prehispánica. Una de ellas era la literatura incaica o quechua, y como máxima obra o máxima, digamos, expresión literaria en esta literatura es, digamos, Ollantay. Recuerden que esta obra es anónima, ¿ya? Es anónima, no hay un, digamos, autor reconocido, establecido para esta obra. Muy bien, a ver, vamos a hablar de Ollantay. Dice, teorías de origen, o sea, ¿cómo surge, de dónde surge esta obra Ollantay? Tenemos tres teorías. Tenemos la teoría hispanista, tenemos la teoría incaísta, la incaica, y la teoría intermedia. A ver, la hispanista básicamente nos hace referencia, digamos, o está sustentada por los historiadores Mitre, Porras, José Porras, ¿no? Que se basa en la semejanza con la dramática española, ¿de acuerdo? O sea, dicen que básicamente es una copia o está ambientada al igual que las obras de Lope de Vega. Para entonces existía un hombre llamado tal, ¿no? Tenemos la teoría incaísta, sustentada por estos historiadores, ¿no? Barranca, Boschú, Marham, etc., ¿no? Dice en qué se basa. Se basa en el uso de un aparente uso del quechua arcaico. O sea, hay un quechua arcaico que solamente usaban los nobles y que estos nobles tenían esta leyenda, ¿no? Esta leyenda llamada Ollantay, ¿no? Y que luego los cronistas más adelante lo recopilaron, ¿no? Y tenemos la teoría intermedia, la sustentan estos historiadores y dice que se basa en la temática o proviene de un relato incaico formulado bajo los cánones del teatro español. O sea, acá tenemos ya básicamente que puede ser netamente incaica, pero que ya tienen matices españoles, ¿no? O sea, ya tienen ya versiones españoles, ¿no? Españolizadas, si se podría llamar así, ¿no? Muy bien, entonces estas son las tres teorías sobre el origen de la obra Ollantay. Bueno, a ver, el género de Ollantay es el género dramático. Recordemos que en literatura tenemos tres géneros: género narrativo, lírico y dramático. En este caso, Ollantay estaría en el dramático, o está en el dramático, y la especie es un drama. Ya recuerden que hay comedia, tragedia, drama, tragicomedia, no son las especies del género dramático. En este caso, Ollantay es un drama. A ver, el título de esta obra, como les había mencionado, es Ollantay. Género literario vendría a ser el género dramático, es un teatro. Es un drama, la especie literaria es un drama. El autor, como les he mencionado, es anónimo y pertenece a la literatura o la época incaica, ¿no? La literatura quechua y la época incaica. Muy bien, a continuación les voy a dejar con un resumen de esta obra literaria, con sus personajes, con digamos, con el tema, con los valores que podemos sacar de esta obra netamente incaica. Muy bien, así que veamos. La obra Ollantay se ha posicionado como uno de los grandes clásicos del teatro peruano a lo largo del tiempo, siendo representada en muchas ocasiones y manteniendo latente el pasado incaico que baña las venas del Perú. Siendo hallada por primera vez en el siglo XVIII, es una obra que se enmarca, por su texto y estructura, al teatro español, y la trama aborda un pasaje en la historia del Imperio Inca. Los personajes del drama Ollantay son los siguientes: Pachacútec, el Inca;
Kusikoyur, princesa hija de Pachacútec, Tupac Yupanqui, príncipe hijo de Pachacútec, Ollanta, general de Antisuyu, Ima Sumac, hija de Kusikoyur y Ollanta, Rumiñahui, general de Anansuyu, Wilca Uma, sumo sacerdote, Orco Guaranca, general, Anco Auyu Auqui, príncipe anciano, Piquichaqui, criado de Ollanta, Mama Caca, matrona de las vírgenes del sol, y Pitu Saya, nodriza de Ima Sumac. El drama Ollantay cuenta la desventura amorosa entre Kusikoyur, princesa inca hija de Pachacútec, y Ollanta, guerrero de gran fama y valor. Su amor se verá lastimado por la enorme brecha social que existe entre ambos, ya que era inaudito para el inca que un plebeyo pudiera contraer nupcias con una de sus hijas. Ollanta, quien había participado en muchas guerras y había conseguido el favoritismo del inca, decide, después de pensarlo mucho, de vivir intranquilo por el deseo que siente hacia Kusikoyur y de haberle confesado sus deseos a Piquichaqui, su criado, y a Wilca Uma, viejo sacerdote, hacerle frente al inca y pedirle su consentimiento para cortejar y formar una familia con Kusikoyur. El inca, encolerizado por el tamaño de tremenda afrenta, lo expulsa de su presencia y decide reprenderlo por tal insinuación. Además, priva a su hija de la libertad, encerrándola en un calabozo y manteniéndola alejada de Ollanta, de quien estaba perdidamente enamorada. Con el alma partida por la furia y la impotencia, Ollanta decide organizar una rebelión en contra del inca y aliarse con el pueblo del Antisuyu, quien está liderado por el general Orco Guaranca. Recibe la bienvenida clamorosa del pueblo anti y la bendición del anciano Anco Ayu. Pasarán cerca de 10 intensos años, donde se llevaron a cabo muchas batallas y vanos intentos del inca Pachacútec por apresar a Ollanta. Ha enviado en muchas ocasiones a su general Rumiñahui para que lo aprese, pero la sagacidad de Ollanta es más grande y siempre consigue burlarlo. En todo ese tiempo ha crecido entre los palacios del inca la pequeña Ima Sumac, niña de gran belleza e hija de Ollanta y Kusikoyur. Ella es custodiada por su nodriza Pitu Saya, quien debe cuidarla y enseñarle todo lo necesario para que pueda valerse por sí sola. La niña, en una de las tantas noches que pasaba en el palacio, escuchó el llanto desconsolado que crecía en el campo. Llena de curiosidad, deseaba saber quién era la persona que sufría tanto y cuál era el motivo de su desdicha. Por ello le preguntará a Pitu Saya y ella, con el mayor sigilo posible, decide enseñarle el lugar, descubriendo de esta forma la prisión de Kusikoyur, la madre de Ima Sumac y amante de Ollanta. Madre e hija se alegran después de encontrarse e Ima Sumac le promete que pronto la sacará de ahí. El inca Pachacútec había muerto después de 10 años de rebelión y deja como heredero a Tupac Yupanqui, quien también desea apresar a Ollanta para que su gobierno futuro no se vea enturbiado. Es así que solicita a Rumiñahui que haga todo lo posible por recuperar el dominio del Antisuyu y de derrotar a Ollanta. De esta forma, Rumiñahui pensará en una estrategia y se acercará a la fortaleza que había construido Ollanta, pidiendo ayuda y haciéndose pasar por una víctima del gobierno tiránico y abusador del inca Tupac Yupanqui. Ollanta se había nombrado inca de ese lugar y es así que ambos organizarán la celebración del sol y, por consejo de Rumi, Ollanta aplazará la fiesta 3 días. Hará todo esto para tener éxito en su emboscada, ya que un grupo numeroso de soldados, que lo acompañaron hasta la fortaleza, esperaba el momento en el que estuvieran totalmente adormecidos por la fiesta para atacar. Ollanta, Orco Guaranca y Anco Ayu son derrotados, apresados y llevados a presencia del inca Tupac Yupanqui para así recibir su castigo por traición. El inca, después de encararlos por los crímenes que habían realizado, manda a matarlos para vengar toda la sangre que habían derramado. Y ya, en el último momento, decide perdonarlo, dando muestra de su enorme bondad y de su corazón compasivo. Además, otorgó el poder del Antisuyu a Orco Guaranca y dejó a Ollanta en el poder del Cusco, para que cumpla las funciones de inca. De pronto, la pequeña Ima Sumac llega para interrumpir al inca y, haciéndose pasar entre gritos, solicita ayuda para salvar a su madre, quien vive encerrada y cuya salud peligra gravemente.
El inca Tupac Yupanqui y Ollanta se mostrarán preocupados y deciden ir a salvar a la mujer. Ya en el lugar, el inca se entera de que su padre, Pachacútec, había mandado encarcelar a su hermana Cusicoyur, confinándola en esa prisión durante casi 10 años. Seguidamente, Ollanta también la reconoce, a pesar de que dudaba y creía firmemente de que estaba muerta. El reencuentro de la familia entera estará marcado por la emoción y la esperanza de tener por fin un futuro prometedor. Para poder entender a cabalidad el drama Ollantay, hay que tener en cuenta el contexto histórico en el que apareció. El pasado del pueblo peruano se funde entre las costumbres de incas y españoles, entre conquistados y conquistadores. Por tal razón, es importante conocer la enorme labor evangelizadora que realizó la Iglesia Católica en el virreinato peruano, siendo una de las más llamativas el llamado teatro misionero, el cual, a través de múltiples representaciones, tenía por objeto facilitar a la población indígena el acercamiento a la religión católica. Ollantay carece de un autor reconocido, siendo considerado muchas veces anónimo. A pesar de ello, se tienen datos de que su primera versión es de 1768 y que estuvo a cargo del padre Antonio Valdés. Esta hipótesis ha sido defendida por Raúl Porras Barrenechea. Ya en un primer momento, el inca Garcilaso, con una maestría narrativa, había incorporado la historia inca a la literatura nacional, creando un refugio en sus letras para todos aquellos desposeídos de sus orígenes por la conquista. Esta nostalgia por el pasado, libre de injusticias y abusos, irá creciendo hasta desembocar de forma estrepitosa en las rebeliones que marcaron el siglo XVIII y que buscaron instaurar la utopía andina, la cual consiste en enfatizar la armonía del orden prehispánico, un retorno del pasado y una visión profética con la llegada de una nueva restauración. Es en esta nostalgia que se enmarca el valor de Ollantay, ya que su historia trae de vuelta un pasado anhelado y remarca las viejas tradiciones incas. El valor más grande de la obra es la justicia, ya que con su final incluso nos demuestra la armonía del perdón y la indulgencia y de cómo ellas son preferibles en todo gobierno, realizando una comparación crítica entre el gobierno de los incas y la monarquía española. Es así que Ollantay puede considerarse como una gran obra que toda persona debería leer o apreciar por lo menos una vez en su vida, y llenarse de su mensaje cargado de reflexiones sobre el poder y las responsabilidades, sobre la justicia y sobre un pasado que no debemos olvidar. Muy bien, ya habiendo visto este vídeo de donde nos explica básicamente en cuántos actos se determina esta obra, cuál es la trama de la obra, quién es Pachacútec, quién es Ollantay, quién es Cusicuyo, quién es Piquichaqui. Espero que más o menos ustedes hayan entendido, hayan conocido una obra peruana, ¿no? Una obra peruana. Y bueno, hasta aquí la sesión de hoy. Y será hasta luego. O en quechua, punchaucama. O en inglés, no, thanks you, ¿no? Bueno, chicos, hasta la próxima. Goodbye.